Hola, soy la doctora Rosario Palacio. Vamos a ver el rol de Staphylococcus aureus en las infecciones asociadas al sistema de salud. ¿Cómo vemos Staphylococcus aureus al microscopio? Por ejemplo, de un líquido de un absceso. Se ven como cocos gram positivos en acúmulos. Algunas características de Staphylococcus aureus más generales que pueden colonizar a las personas sanas. Aproximadamente un 30% de las personas son portadores nasales asintomáticos en algún momento de su vida. También incluyen los factores del huésped, incluido la pérdida de barrera de piel, la presencia de neoplasias, diabetes, inmunodeprimidos, pacientes en hemodiálisis o pacientes internados. Staphylococcus aureus meticilino resistente es uno de los patógenos predominantes en las infecciones asociadas al sistema de salud. La forma primaria de transmisión es por contacto directo de la piel con personas colonizadas o infectadas. El contacto con objetos o superficies contaminados puede jugar un rol, pero es discutido. El ambiente en Staphylococcus aureus no es fundamental, como sí lo es en otros patógenos como Acinetobacter o Clostridium difficile. Es importante los programas de prevención para limitar la transmisión paciente-paciente, comunicación rápida del laboratorio y aplicar precauciones de contacto en aquel paciente en el que aislamos un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Los porcentajes varían según países y regiones. Por ejemplo, Asia tiene infecciones intrahospitalarias con un 60% de Staphylococcus aureus meticilino resistente. La región escandinava es menos de un 5% de los meticilinos resistentes. Va a depender de las políticas de prevención y control. Lo que sí es importante destacar que ha tenido un impacto muy importante el lavado de manos, el uso de alcohol gel y la clorexidina en relación a las infecciones por Staphylococcus aureus en el hospital. El tratamiento de Staphylococcus aureus meticilino resistente es más limitado y menos efectivo frente a un Staphylococcus aureus meticilino sensible. El mayor uso de vancomicina puede llevar a la aparición de enterococos vancomicina resistentes y también la necesidad de usar otros antimicrobianos como linezolid y daptomicina. Algunas cepas de meticilino resistentes pueden causar brotes epidémicos iniciados por unos pocos clones exitosos de meticilino resistentes. Después vamos a ver alguna diapo, porque en sí cuando uno lee de aureus hospitalario o relacionado a infecciones intrahospitalarias, van a ver que nos hablan de secuenciotipos y de clones predominantes. Brotes por Staphylococcus aureus en la comunidad, presentándose en personas sanas y no relacionadas con centros de salud. Esto nos pasó en Uruguay por los años 2000, por el inicio de los 2000. Su habilidad de desarrollar resistencia a los antimicrobianos y resistencia a múltiples antibióticos y limitadas opciones terapéuticas. Staphylococcus aureus es naturalmente susceptible a los antimicrobianos que se han desarrollado. Su resistencia es adquirida por transferencia horizontal de genes a través de mutaciones cromosómicas en donde la presión de selección es importante. Por ejemplo, a los pocos años de la introducción a la penicilina aparece resistencia de Staphylococcus aureus en los hospitales. Y un poco acá tenemos representado lo que decíamos anteriormente. Se introduce la penicilina, aparece la penicilino resistencia. En 1960 se introduce la penicilina para tratar a esos Staphylococcus aureus que producían beta-lactamasa. Y en 1961 aparece la meticilino resistencia, casi enseguida. Si bien en los años 60 aparece la meticilino resistencia, la diseminación y el aumento de la meticilino resistencia en los hospitales aparece sobre los años 80. También
Sobre fines de los 90, inicio de los 2000, aparece el meticinio resistente comunitario y a su vez aparece, a fines de los 90 aparece vancomicina intermedios y sobre los 90 vancomicina resistentes. ¿En qué infecciones destacamos Staphylococcus aureus? Sobre todo en bacteriemia por catéter, neumonía ventilador e infecciones de sitio quirúrgico. En infecciones urinarias es bastante más bajo su rol, su porcentaje. Staphylococcus aureus meticinio resistente. ¿Qué tenemos que tener idea? Bueno, tenemos el gen MEK que codifica a la PBP2A, que es una PBP nueva. Estas PBP son sitios de unión a la penicilina y que da resistencia a todos los antibióticos beta-lactámicos excepto el cestarolina. La cestarolina se aprueba por la FDA solo para infección de piel y partes blandas. Y solo para Staphylococcus aureus. No puede ser usado en estafilocoagulasa negativos, meticinino resistentes. Tipificación molecular. Bueno, ¿qué nos interesa? Cortito y a grandes rasgos. Al principio se tenía electroforesis en campo pulsado, que se usaba una enzima que tenía pocas secuencias en el ADN bacteriano, entonces formaba megafragmentos. Esas bandas que nosotros veíamos al principio fueron analizadas macroscópicamente, pero el ideal es usarlo con un sistema computarizado como es el Bionumerics. Después tenemos secuenciación por enzima multilocus, que la secuenciación por enzima multilocus es la secuenciación de regiones de ADN definidas por 7 genes conservados. También está como algo un poco más nuevo el SPA tipping, que se fundamenta en la secuenciación variable del gen SPA que codifica la proteína A de superficie de Staphylococcus aureus. Y después tenemos la secuenciación de los cassettes MEK, que tiene como principal componente, está integrado, la estructura la integra el gen MEK. Acá vemos los diferentes tipos de cassette descritos, que básicamente sería de acuerdo a la función del halotipo de los complejos genéticos CCC, R y MEK. Y acá vemos que hay 11 tipos. Y si bien es difícil unificar criterios, pero sí lo que se ha visto, y para hacerlo de manera más sencilla, que los tipos 1, 2 y 3 de cassette se ven sobre todo en infecciones intrahospitalarias, el 4 y 5 en comunitaria. El 11 se ha descrito últimamente y en los últimos años y está asociado más a infecciones por bovinos y también está relacionado con algunas infecciones humanas y con el MEK-C, que no es el MEK-A, como después vamos a ver. ¿Qué implicancias va a tener este MEK-C? Del punto de vista clínico aún no se sabe y tienen que haber estudios futuros para categorizarlo mejor. Pero se va a encontrar en el cassette tipo 11. En cuanto a los clones, ¿qué clones aparecían en el hospital, sobre todo a principios de los 90, en Uruguay y en diferentes países de la región? Estaba el gen brasilero, como lo vemos en la diapositiva. Después apareció este gen brasilero, fue sustituido
a fines de los 90, a principios de los 2000, por el gen cordobés o chileno. El gen brasilero era más multiresistente, era aquel Staphylococcus aureus que era meticilino resistente y que a su vez asociaba otras resistencias. El gen cordobés o chileno tenía sensibilidad al trimethoprim sulfametosazol y a otros antibióticos, como por ejemplo los aminoglucósidos. Después tenemos otro complejo clonal. Este es más comunitario, y acá aparece el clon uruguayo UR6, que está relacionado, como les decía, más con un gen comunitario, y acá ven el cassette 4. Bueno, si nos ponemos acá a ver, están también los secuenciotipos, que no nos vamos a detener, y los tipos de cassette. En el brasilero, en el clon brasilero está el cassette 3, en el cordobés está el cassette cordobés o chileno, el cassette 1. Podemos decir que el Staphylococcus aureus meticilino resistente hospitalario, el tipo del cassette MEC es 1, 2 y 3, se asocia en general a multiresistencia y tiene la proteína de Panton-Valentine negativa, que es una proteína que se asocia a virulencia. Y Staphylococcus aureus meticilino resistente comunitario, el tipo de cassette 4 y 5, sin multiresistencia, con la proteína Panton-Valentine positiva. Para la detección de la meticilino resistencia en aureus, desde el laboratorio, esto es más microbiológico, pero simplemente para que tengan una idea, se hace en relación con el disco difusión por el cefoxitina, que tiene que tener una carga de 30 microgramos. La microdilución se puede hacer en caldo o en agar. Los métodos automatizados también la detectan. El test o el isograma de oxacilina, el screening de placa con oxacilina, la detección de la PBP2A y la PCR para el gen MEK. Todas esas son una detección de meticilino resistencia. Para la detección de la proteína PBP2A también hay un inmunocromatográfico que lo podemos hacer rápidamente. Y bueno, el ideal sería tener la técnica molecular para hacer la PCR del MEK. El MEK-C era este que yo les estaba diciendo que se encontró en el cassette 11 y que no sabemos exactamente tiene algunas características diferentes. Hay una discordancia entre la oxacilina y el cefoxitin. La detección de la PBP2A es negativa y la PCR también del MEK es negativa. Pero las implicancias clínicas que va a tener se encontró sobre todo en infección a bovinos y hay también algunas infecciones en humanos, pero hay que seguir estudiando. En cuanto a la infección de aureus de diferentes antimicrobianos, bueno, como ya dijimos, tenemos el ceftaroline, que es una cefalosporina de quinta generación, pero como vemos, bueno, ¿qué antibióticos tendríamos para los meticilinos resistentes? El ceftaroline, la vancomicina, la atomicina y el linezolid. Pero si vemos el ceftaroline, vemos que tiene una MIC 90, no en los meticilinos sensibles, ¿no? Pero para los meticilinos sensibles tenemos otras opciones, ¿no? Cefalosporinas de primera generación. Y para el meticilino resistente tiene una MIC 90 de 1, que es una MIC un poco elevada, ¿verdad? Igual es un antibiótico nuevo, que ya les digo, la FDA lo aprobó para infección de piel y partes blandas, pero se sigue investigando y se sigue tratando de ver el rol terapéutico en otras infecciones también.
En cuanto a Staphylococcus aureus y vancomicina, bueno, ampliamente utilizadas en las infecciones por Staphylococcus aureus meticinio resistente. Su eficacia clínica puede ser objeto de discusión. Hay cepas con sensibilidad disminuida, hay cepas con heteroresistencia. Ya apareció en Brasil una cepa resistente a la vancomicina. Si bien ya había habido los primeros casos en Estados Unidos y Japón hace unos años, en la década de los 2000, también es importante la remoción del foco y siempre estar viendo que haya sido correcto. Y necesitamos tener el valle de la vancominemia, tiene que ser mayor de 15 microgramos por mililitro, y el área bajo la curva sobre la MIC tiene que ser mayor a 400. Todo eso para tener un éxito terapéutico, pero siempre hay que evaluar la respuesta clínica del paciente. Siempre estamos hablando de una MIC menor a 2 microgramos por mililitro. Y si hay una respuesta clínica buena, seguir con vancomicina. Si la respuesta clínica no es satisfactoria a pesar de la remoción del foco, tenemos que cambiar o asociar otros antibióticos. Pero lo ideal es cambiar por datomicina, o depende del sitio de infección. Bueno, también tenemos que pensar que otra herramienta terapéutica es el trimethoprim sulfametosazol, que se ha usado bastante en nuestro país. Y hay bastante experiencia con pocos datos publicados, esa es la realidad, hay pocos datos publicados. Con una SIM mayor de 2 microgramos mililitros, y tratar de no usar vancomicina porque hay fracaso terapéutico. Este fracaso terapéutico también se ve en los meticilinos sensibles que tienen esta MIC alta a la vancomicina. Si bien no se tratan con vancomicina, o sea, que se ve que también a estas cepas habría que estudiarlas más para ver qué factores de virulencia y qué factores tienen para esta mala respuesta clínica. Otra opción sería la daptomicina, que tiene una actividad bactericida dependiendo de la dosis. Está probado para piel y partes blandas, bacteriemia y endocarditis infecciosa a derecha por Staphylococcus aureus. Este antibiótico no se encuentra, hay poca resistencia realmente descrita y no se encuentra en nuestro país, pero bueno, tenemos que, para algunos casos puntuales, capaz que tenemos que tenerlo en cuenta si realmente el paciente está evolucionando mal. Sería en casos graves y puntuales, ¿verdad? Pero bueno, habría que tenerlo en cuenta. Después hay nuevos antibióticos contra cocos gram positivos, pero bueno, el que nos preocupa acá es Staphylococcus aureus, que sí podemos, decimos que son los lipoglicopéptidos, que tienen un mecanismo dual de inhibición de la síntesis de la pared celular y la despolarización de la membrana citoplasmática. Potencialmente son bactericidas, están aprobados por la FDA para infección de piel y partes blandas. Bueno, son activos para los estafilometicilinos resistentes, para los visa, los heterovisa, para los que no son resistentes a la datomicina, y tampoco los que son resistentes a la datomicina y al linezolid. Todavía no hay reporte de resistencia, pero a estos nuevos lipoglicopéptidos, pero hay que ver, ¿no? O sea, son más caros, todavía en Uruguay no están, sí se están usando en Europa y Estados Unidos con estas limitaciones. Como les digo, si ustedes bien tienen dosis bastante
poco fraccionadas, y había que ver cómo esto se adecua a las infecciones graves. Realmente hay que tener mayor experiencia, quizá demoren en llegar a nuestro país, pero bueno, por lo menos saber que va a ser, que puede llegar a ser alguna herramienta más para Staphylococcus aureus, que realmente en muchos casos puede llegar a ser un desafío terapéutico. Bueno, muchas gracias.